Hola Z Collectors, soy Juanjo Morales. Recientemente hemos asistido a la presentación de una nueva serie denominada Zipo Artist, en la que han participado artistas de la talla de John Smith Gúmbula, Claudio Mazzi, Steven Spacek o Anne Stoke. Zipo orquestó esta presentación con vídeos, uno cada semana, de los artistas en los que explicaban su obra, su estilo y el motivo que habían elegido para cada encendedor. Hoy vamos a hacer un pequeño análisis de todos ellos. El primero de ellos fue John Smith Gúmbula. Pero, ¿quién es este artista? Pues es la última incorporación de Zipo a sus patrocinados, porque es un claro embajador de la cultura ancestral de los aborígenes australianos. Él mismo desciende directamente del pueblo Waka Waka de Queensland. Es un pintor reivindicativo que usa las técnicas de su cultura, normalmente motivos geométricos, para poner en valor el equilibrio que debe existir en la naturaleza. Este encendedor representa la armonía existente entre la tierra, representada por tonos cálidos en la base del mismo, y el mar, que ocupa la tapa de este llenándola de tonos azules y negros. El acabado es un 239 Blue Navy y la serie está numerada consecutivamente y limitada a 250 ejemplares para todo el mundo, tal y como podemos ver en el dorso. El turno siguiente es para Claudio Mazzi. ¿Qué puedo añadir sobre este aerografista italiano que este año cumple sus 25 años pintando para Zipo y que es conocido y admirado en todo el mundo? Desde 1996 habrá superado la cifra de 12.000 encendedores aerografiados y ha realizado cientos de diseños para que Zipo los produzca en serie mediante estampación. No obstante, he escrito 2 libros sobre él y su trayectoria y me atrevería a decir que el diseño para nada representa su obra, aunque es solo mi opinión personal. No define su estilo, ya que Claudio solo aerografió entre 2012 y 2015 una serie de piezas únicas, 19 creo recordar, con el motivo School para un coleccionista privado, entre ellas esta. Aunque también realizó 2 diseños inéditos, uno para un 360 y otro para un estampado, que nunca antes llegaron a producirse. De una mezcla de ellos, como podéis ver, sale este modelo. Dicho esto, porque creo que la obra de Claudio Mazzi es mucho más amplia y variada, os diré que el encendedor que nos ocupa también está realizado sobre un acabado Blue Navy como el anterior y está numerado consecutivamente y con la misma limitación de piezas, 250 para todo el mundo. El tercero es Steven Spacek, un artista canadiense que practica una técnica pictórica poco extendida y bastante complicada de ejecutar, el fumage, que consiste en colocar un lienzo horizontal en un plano superior al del artista y este, con un encendedor Zipo y otros instrumentos de llama, usando un combustible poco depurado, aplica el hollín de la llama en el mismo, creando las figuras deseadas, que luego retoca a pincel o incluso con patrones de plumas naturales. Su obra es bastante sombría, casi apocalíptica, porque denuncia permanentemente que el futuro nos llevará a la extinción de muchas especies. En este caso, como corresponde, el encendedor es acabado 214 White Matte, simulando el lienzo original, limitado y numerado al dorso como el resto de los ejemplares de la serie.
Y finalmente, Anne Stokes, ya conocida por sus obras para Zipo durante años, creadora de un mundo de fantasía gótica donde habitan dragones, aves fénix, hadas y otros seres fantásticos. Para esta ocasión, y sobre un acabado purple mate, recrea un hada enamorada del mundo de las geodas de amatista, sentada sobre una formación de ellas, portando una bola de cristal que contiene una constelación, un motivo muy consecuente con su obra anterior. Añadiré que también es limitado, 250 piezas y numerado en el dorso. Bueno, solo añadiré un apunte más. A apenas 2 meses de su emisión, algunas de estas piezas ya han duplicado o triplicado su valor. Es probable que encontréis alguna de las otras en cualquier página oficial de Zipo. Nada más que me queda deciros que gracias por vuestros likes, por vuestros comentarios y que os suscribáis al canal. Ya poco a poco vamos creciendo, somos una familia mayor, así que apúntate y seguimos gozando de nuestra afición a los encendedores Zipo. Me alegro de que estéis ahí.